digan que tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Hola amigos, buenos días. Aquí de nuevo con nuestros mensajes y hoy les traigo uno que les voy a enseñar sobre lo que es una secta, sobre lo que es religión y sobre lo que es relación. Entonces vamos a empezar con las sectas. Como siempre les busco una definición en Google y se las voy a leer. Dice: una secta es el conjunto de seguidores de una doctrina religiosa e ideológica concreta que representa a una sección o un sector desprendido de un conjunto más amplio, o bien que se ha cortado, separado, desgajado. En todos los casos, la palabra secta tiene una connotación de división o ruptura. Eso es lo que es una secta según las enciclopedias de Google. Vamos a ver qué dice la Biblia lo que es una secta. Está en 1 de Timoteo 6. Lo voy a leer literal. Dice: si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe, y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento, privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de ellos. Está hablando Pablo a su discípulo Timoteo y le está diciendo: si alguien está enseñando algo diferente a lo que está escrito en la Biblia, son hombres corruptos de entendimiento, privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de ellos, no te juntes con ellos. Están diciendo mentiras. ¿Qué es una secta? Una secta es alguien que ha tomado un versículo de un texto y forman un pretexto saliéndose del texto. O sea, no se puede sacar un solo versículo de la Biblia y formar una congregación. Eso es una secta. Vamos a ver lo que es la religión. También busqué el definición en Google. Dice: conjunto de creencias religiosas, de normas de comportamiento y de ceremonias de oración o sacrificios que son propias de un determinado grupo humano y con las que el hombre reconoce una relación con la divinidad, un dios o varios dioses. Eso es lo que dice Google que es la religión. Vamos a ver qué dice la Biblia, en dónde nacieron las religiones, porque las religiones también. Si quieres saber en dónde nació algo, busca en Génesis. Génesis significa comienzos, principios. Entonces, dice, está en Génesis 4, lo voy a leer literal y luego lo explico. Dice: aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Dios, y Abel trajo también de lo primogénito de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Dios con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se enojó Caín y desnudó su semblante. ¿Qué está diciendo allí? Está diciendo que dos personas trajeron ofrenda a Dios. Una le agradó a Dios y la otra no. Ahora, ¿por qué le agradó la de Abel y no la de Caín? Es simple, pero no tanto.
O sea, es simple para mí porque ya lo entiendo, pero pasó mucho tiempo para que yo lo entendiera, así que se los voy a tratar de explicar. Dios es Dios. Entonces, como Él es Dios, Él dice cómo es que yo me debo, que soy su criatura, en esa época éramos criaturas, no éramos hijos. Me dice, y aún ahora que soy hija, me dice cómo es que yo debo acercarme a Él. Eso es lo que Él dice, o sea, si Él es Dios, Él tiene el derecho de decir cómo me acerco a Él. Abel le trajo una ofrenda de lo mejor de sus ovejas. Animal, tiene que haber un sacrificio, tiene que haber sangre para que yo me pueda acercar a Dios. Y tú me dirás, ¿sangre? ¿Cómo así? Sí, porque la Biblia dice que la paga del pecado es la muerte. Ellos ya habían pecado. Adán y Eva habían pecado. Dios les había dicho, se tienen que ir de mi huerto y para que se acerquen a mí tienen que hacerlo de esta forma. Tiene que haber un sacrificio para que haya una muerte de un inocente, para que pague, ese inocente va a pagar el pecado que tú cometiste. Cuando ese inocente pague, entonces te puedes acercar a mí porque ya ese inocente fue el que llevó ese pecado. Cuando Caín se acerca con su ofrenda que le trajo frutas, verduras, tubérculos, me imagino, no llevó sangre, él solo llevó lo que él pensó que era bueno. Eso es lo que es una religión. Una religión es cuando yo, en mi propio pensamiento o en el que alguien se imaginó y hizo una secta, porque eso es una religión, una secta, las dos cosas son lo mismo, y dijo, no, pues yo me acerco de esta forma a Dios porque para mí eso es lo que debe hacerse. Pero Él nos dejó un libro, Él nos dejó un manual, donde Él nos enseña y nos dice, así es que se tienen que acercar a mí. Entonces eso es lo que es una secta y una religión. Una secta es cuando alguien saca un texto del contexto y hace un pretexto. Como hay unas religiones que son que le llaman la unitaria, que se centran solamente en uno de las tres deidades, o sea, Padre, Hijo y Espíritu Santo, tres personas distintas, un solo Dios verdadero. Eso me lo enseñaron en la religión católica. ¿Por qué es religión católica? La religión católica es religión porque aparte de que tienen la base que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, le han agregado una cantidad de cosas que no están en la Biblia. Por eso se convirtió en secta. Es una religión que es una secta. Porque nos enseñaron una cantidad de cosas que no están en la Biblia y nosotros como personas inteligentes que somos deberíamos de haber ido a la fuente que es la Biblia y mirar si eso es lo que está escrito en el manual de Dios. Pero nosotros solo creímos y ya. Entonces, ¿tú crees que una religión nos lleva a Dios? Si yo cumplo con mi religión, ¿voy a llegar al cielo? No. Si con cumplir con una religión yo podría llegar al cielo, te tienes que preguntar una cosa. ¿Para qué vino Jesucristo? ¿Para qué se metió en el vientre de una mujer durante 9 meses? Vivió dentro de un cuerpo humano durante 33 años. Que no sé si tu mente, porque nuestra mente es tan limitada que no alcanza a comprender lo que eso significa. Porque tuvo que pasar todo aquello que pasó en la cruz del Calvario, que lo golpearan, que le jalaran su barba, que lo escupieran, que lo humillaran al Dios eterno, al que nos creó. ¿Para qué tuvo que venir a hacer eso? Si con una religión era suficiente. Ahí es cuando te das cuenta de que la religión es una mentira, es un engaño.
que el enemigo nos ha tenido esclavizados con una religión. La conciencia se tranquiliza con una religión, pero cuando vayamos a dar cuentas, nos damos cuenta de que estábamos equivocados. Negamos al Creador, lo negamos, no lo quisimos recibir, porque estábamos engañados con una religión. Entonces les voy a enseñar ahora lo que es una relación, que es lo que, a eso fue lo que Jesucristo vino. Jesucristo vino a darnos a nosotros una relación con el Padre, porque nosotros no podíamos acercarnos a Dios. Vamos a ver lo que es cristianismo, lo que dice el mundo, las enciclopedias, Google dice: como cristianismo denominamos a la religión que reconoce a Jesucristo como Hijo de Dios Padre en comunión con el Espíritu Santo. Se trata de una religión, que no es religión, es una relación, pero pues ahí está escrito religión mesiánica, es decir, que cree en el Mesías o enviado, ungido por Dios. El término cristianismo proviene de la palabra Cristo, que significa ungido. El cristianismo significa personas que siguen a Jesucristo. ¿Qué es un discípulo? Una persona que sigue a alguien. Nosotros somos discípulos de Cristo, por eso nos llaman cristianos. Una persona no es un cristiano, o sea, una vez yo le dije a alguien: es que yo ahora soy cristiana. Entonces me miró como con dos piedras en la mano y me dijo: ¿y entonces yo qué soy? ¿Un animal o qué? Asocian cristiano con persona. No es así. Un cristiano es una persona que sigue a Cristo. Una persona que no sigue a Cristo es un ser humano, simplemente. No es un animal, pero tampoco es un cristiano. Entonces yo decidí hacer mi propia definición de lo que es un cristiano, y aquí va, se los regalo. El cristianismo es la relación, porque es una relación, no es una religión, es una relación. Es la relación que se obtiene con Dios a través de su Hijo, con la ayuda del Espíritu Santo, por la obra de la cruz. ¿Qué fue lo que vino a hacer Jesucristo? Exactamente hacer eso, a que nosotros, los seres creados que Él había creado, tuviéramos una relación con su Padre y con Él, con el Espíritu Santo, porque los tres son uno solo. ¿Por qué por la cruz? Porque si Él, que fue el Santo de Dios, porque Él vivió como ser humano y como ser humano no cometió pecado. Por eso Él podía ir como ser humano a morir en esa cruz. Él murió como ser humano, Él vivió como ser humano, cumplió las leyes que debíamos de haber cumplido nosotros y que no pudimos cumplir. Él las cumplió para poder morir en esa cruz como un inocente, para que ese inocente cargara nuestros pecados. Porque no había un ser humano que no hubiese pecado. Por eso tuvo que venir Él mismo y convertirse en uno, para que pudiera morir en aquella cruz y pagar por nuestros pecados. Cuando Él hizo eso, entonces nosotros, los que estamos viviendo en esta época que se llama de la gracia, podemos tener una relación con el Padre. Eso es lo que es el cristianismo. No es una religión, es una relación. Cuando yo tengo una relación, entonces yo converso con Él todos los días, le pregunto, pido su opinión, pido su permiso, porque Él es mi dueño. Él me compró con la sangre que derramó en aquella cruz. Por eso es la cruz la que nos lleva a Dios, porque Él murió en aquella cruz. Si esa obra no se hubiera
no hubiera sucedido, entonces nosotros tendríamos que estar como en el Antiguo Testamento, matando un animal para que ese animal pagara por mis pecados. Ese animal no cometió ningún pecado, el pecado lo cometí yo, pero ese animal inocente derramaba la sangre que es la paga de mi pecado. Eso es lo que es una secta. Son textos que sacan del contexto. Una religión es algo que me dice a mí que si yo no cumplo con esa religión, cosas que los hombres se han inventado, que también utilizan a la Biblia para eso, pero que no me lleva a Dios. Lo único que me lleva a Dios es Jesucristo con la obra que hizo en la cruz. Lo vamos a mirar aquí en Efesios 2:8 que dice: porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. O sea, si tú no crees en esto, no hay forma de que tú llegues al cielo. Es por fe. Y esto no es de ustedes, pues es don de Dios. ¿Qué está diciendo allí? Ustedes pueden hacer lo que quieran hacer, pero para mí eso no vale. Lo que yo les estoy dando es un regalo. Acéptenlo, por favor. Dice, no, esto no es don de ustedes, es don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo digo, no, pues que yo soy tan buena persona, yo no mato, yo no robo, yo no le hago mal a nadie, yo le ayudo a las personas, yo soy, lo único que me falta a mí son las alitas para volar. ¿Qué estoy haciendo allí? Gloriándome, o sea, yo soy tan buena persona, o sea, Dios, póngame alfombra porque aquí voy yo. Dios está diciendo, no, Señor, así no es como se acercan a mí, es por gracia, es por la obra de mi Hijo Jesucristo en aquella cruz. Cuando yo digo, yo soy tan buena persona que yo puedo entrar al cielo, es orgullo. Eso se llama orgullo. No quiero aceptar que alguien hizo algo por mí, que yo tengo que hacerlo. Yo tengo que salvarme sola. No hay forma, no hay forma. Cuando yo digo eso, estoy rechazando ese regalo que Dios hizo por mí. Yo les incito, les aconsejo, les digo desde el fondo de mi corazón, acepten a Jesucristo como su Señor y Salvador personal. Yo ya les he enseñado cómo hacerlo. No lo rechacen. Acepten ese regalo y nos vemos en el cielo, porque ya muy pronto nos vamos. Nos vemos en el próximo video, si Jesucristo no ha regresado.